Bueno, buenas tardes para todos. Es un gusto reunirnos en esta instancia que bueno, surgió un poco a demanda de tanto de productores, de técnicos, un poco nuestra también, de decir, bueno, en un contexto tan complejo desde el punto de vista climático, en que las perspectivas no están tan claras, las zonas han transitado por momentos diferentes o regímenes de precipitaciones muy diversos en lo que es a lo largo del Uruguay, pero en particular zonas como San José y Florida, bueno, se está con mucha incertidumbre respecto a las condiciones climáticas. Queríamos aportar información objetiva, de utilidad, y que, bueno, que permita tomar mejores decisiones con recursos sumamente escasos, sobre todo desde el punto de vista forrajero, pero también desde el punto de vista económico. Así que creemos que podemos contribuir desde el lugar de ayudar a aportar información para que el productor tome mejores decisiones. Así que en la misma línea en la que se han tomado muchas decisiones, desde Conaprole, desde Prolesa, hemos generado estas instancias para compartir información de valor en este sentido. Hoy, esta instancia que hemos titulado Consideraciones de manejo y opciones en avenas y otros cereales de invierno para ensilar en otoño, que está a cargo del ingeniero agrónomo Juan Díaz, un profesional que cuenta con mucha experiencia en esta área y que, bueno, muy amablemente accedió a nuestra propuesta de, bueno, de compartir estos minutos. Sobre todo queremos generar una instancia en la que sea de ida y vuelta, que se puedan consultar cuestiones sobre las que él va a estar mencionando, y bueno, volver un poco a la agronomía, con la información de los materiales que hay disponibles, cómo elegirlos, poder tomar la mejor decisión de acá adelante y para los próximos meses reconstruir esta déficit en forraje que se viene dando en las distintas zonas del país. Sin más, bueno, los dejo en compañía del ingeniero Juan Díaz. Para quien vio esta presentación a través de nuestro canal de YouTube, sepa que los canales de comunicación siguen habilitados, queremos que nos lleguen sus consultas. Está mi teléfono, el 098-2251-25, va a estar el teléfono de contacto y el mail también del ingeniero Juan Díaz, y bueno, va a poder estar respondiendo esas consultas porque realmente queremos aportar esa información que permita elegir mejor los cultivos a sembrar en las próximas semanas. Muchas gracias. Silvana me pidió que preparara una presentación bien técnica sobre este tema, que es un tema poco estudiado, y bueno, ese es un poco el objetivo. No es una charla comercial en la que vayamos a hablar de materiales, ni, es una charla en donde vamos a discutir conceptos generales, algunas cosas que hemos aprendido en estos casi más de 10 años trabajando en estos temas, y sobre todo nos vamos a llevar muchas ideas que ustedes puedan aportar o que ahora o luego de la charla a través de los canales para de alguna manera interactuar. Voy a compartir pantalla y vamos a comenzar con la presentación. A ver, acá. Ahí estamos compartiendo. Y ahora vamos a maximizar. Silvana, ¿se está viendo bien? Sí, perfecto. Supongo que sí. Perfecto, gracias Silvana. Entonces, nos parecía que un primer elemento a discutir es esto de por qué estamos hoy, 15 de febrero, discutiendo esto. Y yo creo que tiene mucho que ver con que esta estrategia, la de producir reservas en otoño, es más bien una estrategia de coyuntura. Quizás en el futuro puede convertirse en una estrategia estructural, pero hoy es de coyuntura. Y por esa razón, de alguna manera, nos desafía en varios sentidos. Desde el punto de vista técnico, en cuanto a escasa información, y desde el punto de vista genético también nos desafía. Entonces, de alguna manera, ¿por qué nos estamos planteando esto, hacer una reserva ahora? Y bueno, ustedes saben muy bien que esto es producto de una sequía que fue muy larga, 3 años, en particular este último año muy, muy duro, en particular en la cuenca, y eso de alguna manera nos obligó a anticipar el consumo de reservas que teníamos en momentos que no estaban previstos, y además estamos viendo de que las reservas que íbamos a hacer a partir del cultivo de verano están también comprometidas. Entonces, eso nos pone en un lugar complejo en donde tenemos que tratar de considerar todas las opciones para recomponer el stock, y aparece esta que es muy inmediata. Entonces, es una situación no prevista que requiere soluciones que no están previstas. Y de alguna manera eso nos desafía por el lado técnico, pero también en cuanto a la disponibilidad de opciones
y la disponibilidad de semilla. Y cuando de alguna manera Silvana repase la lista, y esa lista es una lista incompleta, tiene que ver con esta situación que acabo de describir, que esto es un problema puntual de coyuntura y por lo tanto nos agarra mal parados incluso en el sentido de en cuanto de generar opciones y disponer de semilla para ellas. Para adelante podremos hacer para estar mejor preparados y eso va a tener que ver con lo que vamos a estar discutiendo. Entonces, esto de las avenas para reserva de otoño. ¿Qué es lo que nos pueden dar? Porque al final del día ustedes van a agarrar un lápiz y un papel y van a decir, bueno, ¿cuánto puedo producir? ¿Cuánto me va a costar? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Lo puedo hacer? ¿No lo puedo hacer? Entonces, a los efectos de que ustedes puedan hacer esa cuenta, es que ahora les vamos a brindar toda la información que hemos generado, que sigue siendo escasa e incompleta. La biomasa que podemos producir, y ustedes lo van a ver en números, anda alrededor entre 4 o 5 toneladas, digamos que es un mínimo, y un máximo que hemos logrado en condiciones óptimas de hasta 8 toneladas, con un contenido de materia seca, eso es toneladas de materia seca, con un contenido de materia seca, que ahí va a venir un desafío, es decir, vamos a estar manejando un material que va a requerir de cierto manejo, porque si tiene alta humedad, entonces me va a desafiar también. El rango sería ese y ahora vamos a ver un poco en qué circunstancias me aproximo más al 20-25 y en qué circunstancias me voy más sobre el 30-35. ¿Cuántos días me toma generar ese volumen de forraje, esa biomasa? Me va a llevar entre 90 y 110 días, dependiendo de la fecha de siembra. Es decir, quienes pudieron sembrar en la primera quincena de febrero, que son los menos, lamentablemente, podrían plantearse acumular ese volumen de forraje en 90 días, y quienes lo hagan en la segunda quincena, sujeto a que ocurra una buena lluvia, les va a llevar un poquito más, porque en definitiva los días que retraso se cambian por días ya de otoño, que son días mucho más cortos con menor temperatura, por lo tanto para lograr los mismos volúmenes preciso un poquito más de tiempo. Una de las ventajas que tiene esta estrategia tecnológica es que me toma solamente 3 a 4 meses del año. Por lo tanto, me permite hacer muchas otras cosas a lo largo del año y ahí viene una pista que nos puede ayudar a pensar en esto como algo estructural. Pero hoy lo estamos planteando como algo de coyuntura. Resumen, entre 5 y 8 toneladas de materia seca que voy a construir entre 90 y 110 días. Si pude sembrar en la primera quincena me va a llevar un poquito menos y si lo hago en la segunda quincena de febrero o en los primeros días de marzo me va a llevar un poquito más y va a ser entre 100 y 110 días. Debo sembrar ahora, en febrero. Es decir, esto tiene un límite. ¿Por qué? Porque si yo me voy a marzo, cada día me meto más en el otoño y esto se hace más complicado. Entonces, esto es una estrategia de coyuntura para implementar en esta época del año, preferentemente en el transcurso del mes de febrero. La cosecha va a ocurrir en mayo o principios de junio, dependiendo de la fecha de siembra que haya usado. Y ahí ya empiezan a ver uno de los problemas que tiene esto, que es que la cosecha la voy a hacer en un periodo en donde puedo tener humedad, donde los días se empiezan a cortar o ya son bastante cortos, y ahí hay un desafío, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta. Y por consecuencia, la cosecha seguramente será bajo la modalidad de Silopac. Entonces ahí tienen las grandes claves de esta estrategia o tecnología que para muchos hoy depende, o para todos, de las lluvias que se registren, pero como discutíamos más temprano en la charla en la que participó Fernando Latanzi, en las conversaciones que tuvimos con él ayer, me parece que lo que estamos haciendo hoy es preparándonos para cuando podamos ejecutar. ¿Y quién dice no nos caiga una buena lluvia ahora este jueves o la semana que viene, o como algún productor que sí agarró agua y ya está sembrando alguna cosa para salir de esta situación que es tan desgraciada? Entonces ahora vamos al tema de la genética y vamos a discutir un poco de la genética de floración para poder entender qué es lo que hace adecuado a un material para este manejo o lo hace inadecuado. Entonces, vamos a precisar un material que crezca a muy altas tasas en esta época del año para lograr ese objetivo. Y para eso tiene necesariamente que ser un material de avena o de algún otro cereal que se induzca en esta época.
Y eso se da de frente, choca de frente con lo que estamos tratando de hacer para generar avenas de pastoreo. Es decir, todos los años, y Silvana lo recuerda bien, tenemos reclamos de gente que siembra temprano avenas, incluso con 1095, dice, che, esto no es 1095 porque se induzco. O sea que para pastoreo queremos que no se induzca. Entonces, quienes trabajamos en mejoramiento para generar opciones de pastoreo, estamos permanentemente tratando de evitar lo que acá pasa a ser un carácter absolutamente imprescindible, que es que se induzca en esta época del año. Y eso genera un conflicto porque las variedades que nosotros promovemos para pastoreo no son las que queremos para este uso. Entonces, un poquito sobre fenología de plantas y regulación de la floración para entender esto que estamos discutiendo ahora. Y recurriendo a la analogía con la pandemia, acá tenemos tres perillas, tres elementos, tres caracteres genéticos que regulan la fenología, el ciclo o la inducción en cereales y en otras plantas también, que son la suma térmica, ahora vamos a describirlo un poquito para los que no lo tienen claro, el fotoperíodo y el requerimiento de frío. Esas tres cosas son las que regulan lo que hace una planta de su vida. ¿Cuándo va a decidir florecer? Va a depender de esas tres cosas. Entonces, ahora, si lo traducimos a la avena, vamos a bajarlo a tierra. Por un lado tenemos la suma térmica, que es la acumulación de temperatura, que lo medimos en grados día, y que el grado día es la diferencia entre la temperatura media diaria y una temperatura base que puede ser 0 en algunos casos o un poquito mayor, 4,4 en algunos casos. Está siempre presente. Todas las plantas regulan la fenología por suma térmica. Ese es un mecanismo que está siempre presente. Algunas plantas, algunas avenas requieren más suma térmica, otras requieren menos. Ahí tenemos un elemento que diferencia ciclo solo por suma térmica. Un segundo elemento es el fotoperíodo. Es decir, en el caso de la avena es una planta de día largo, es decir, va a florecer con fotoperíodos mayores a 12 horas, y dentro de la avena hay genotipos, plantas, variedades que son sensibles, es decir, que frente a un fotoperíodo largo disparan la floración, y tenemos también genotipos que son insensibles, es decir, que independientemente del largo del día, van a florecer incluso cuando los días son cortos. Y algo les voy a mostrar. Y por último, un mecanismo que en este caso es muy importante es el requerimiento de frío. Cultivos de invierno, en general, le escapamos a esto, porque cuando yo siembro un trigo o una cebada con requerimiento de frío y por alguna razón me retrasé en la fecha de siembra, si tiene requerimiento de frío, su floración va a ser pobre y por lo tanto su producción de grano va a ser pobre. Recordarán, por ejemplo, la variedad de trigo nogal. Es una variedad de trigo francés que tiene un mínimo requerimiento de frío. Y una de las recomendaciones era no siembren tarde porque puede tener problemas para florecer. En el caso de la avena van a ver que para este uso, para el uso como forrajera, es interesante porque es una estrategia para que no florezca en esta época del año. Entonces, este menú, este conjunto de atributos son los que nosotros vamos a usar, los mejoradores, para lograr producir avena en el norte de Canadá, en nuestro país, en Oceanía, en Siberia, que pasen por el invierno. Combinando estos mecanismos vamos a lograr que la planta haga lo que nosotros queremos, lo que dice ahí. Vamos a seleccionar el germoplasma y vamos a combinar de manera adecuada los genes para que hagan lo que queremos que haga. Y entonces, ahora volvemos a la avena y el Uruguay, y lo que tenemos es que la avena tiene, y esto vale para las forrajeras y para las que usamos para reserva, admiten siembras tempranas. Si yo tengo humedad, yo me animo a sembrar mañana. Es más, yo sembré un ensayo la semana pasada, me animo porque tolera altas temperaturas y moderados déficits hídricos. Ahora, ¿qué características debe reunir una avena ideal para pastoreo? Cuando es para pastoreo, precisamos que tenga ausencia o muy limitada inducción reproductiva en esta época de siembra. Además, voy a precisar que tenga buen comportamiento roya de la hoja y otras enfermedades, y que responda bajo múltiples pastoreos, es decir, rebrote, rebrote y rebrote. Estos son atributos que la avena estanzuela 1095 tiene, y por eso sigue siendo un material vigente.
Es decir, tiene una muy limitada inducción en siembras tempranas. Y quienes trabajamos en generar nuevas opciones, estamos permanentemente tratando de generar materiales con las mismas características. Es decir, ¿y cómo logramos eso? Con un requerimiento de frío bajo, que permite que, y con requerimientos de suma térmica medios a altos. Esas dos combinaciones nos permiten que no florezca rápidamente cuando yo siembro un 20 de enero o un 10 de febrero. Ahora pasamos a la reserva de otoño, que es lo que nos convoca hoy, y habiendo tenido ese antecedente, discutamos qué características debe reunir un cereal, es decir, sumemos a los trigos, a las cebadas, a los triticales, al menú de la discusión de sembrar muy temprano para hacer una reserva. Bueno, cuando vamos a hacer eso, lo que precisamos es exactamente lo opuesto, es decir, que haya una muy alta inducción reproductiva en siembras tempranas, que salga de los tacos volando. Lo que no querrían desde el punto de vista de producción para pastoreo, porque eso querría decir un muy buen primer pastoreo, pero pobre rebrote después de ese muy buen pastoreo. Por supuesto que va a tener que crecer a altas tasas con alta temperatura, va a precisar una muy adecuada comportamiento a todas las enfermedades, en particular roya, y yo creo que acá está la debilidad de los otros cereales. Es decir, podríamos usar cebadas o trigos, pero tienen que tener un perfil sanitario que los haga muy buenos, porque la presión de enfermedades en esta época del año, si hay humedad y altas temperaturas, es realmente una cámara húmeda. Entonces, ahora veamos cuál es la regulación de la floración en avenas para reserva. No van a tener requerimiento de frío y van a tener un requerimiento de suma térmica bajo a medio. Entonces, un set de características completamente opuesto al que le pedimos a una variedad que sea buena desde el punto de vista forrajero. Resumiendo, si yo la quiero para pastoreo, entonces lo que quiero es un material que tenga ausencia de inducción reproductiva o muy limitada en siembras tempranas, y si la quiero para reserva, todo lo contrario. Quiero que salga volando, quiero que se induzca en cuanto yo la siembre. Entonces, objetivo diferente, genética diferente. Ahora vamos a discutir qué opciones tengo. Y me parece que cuando yo decía una mala forrajera de pastoreo, me parecía que este ejemplo, el de la Iña polaris, es un buen ejemplo. Esto sale de la información del catálogo de variedades de Iña. Y en el catálogo dice, Iña polaris tiende a florecer rápidamente con días muy largos, es decir, los que tenemos ahora, no recomendándose en siembras de enero-febrero. Claramente es un material que si hoy tuviésemos semilla disponible, no lo tenemos porque fue superada, porque quebró resistencia a roya de la hoja, y además se inducía en siembras tempranas. Me acuerdo cuando la mejoradora Mónica Rebufo salía a explicar, señores, no la siembren temprano, que es un penal. Es decir, me parece que una avena forrajera tenemos que poderla sembrar muy temprano para pastoreo. Acá tenemos un ejemplo de un material que, siendo una avena sativa, no es apta para el manejo bajo pastoreo y se convierte en una avena interesante para este tipo de usos. Acá tenemos otro ejemplo. Esto es de un ensayo que yo llevé adelante, les voy a mostrar bastante información cuando yo estaba en Niña La Estanzuela. Es una fecha de siembra del 26 de febrero, y esta es la foto del 6 de mayo, más o menos 70 días después de la siembra, y acá vemos dos materiales que son aptos para este uso. Materiales que se inducen cuando los sembramos temprano, con días largos, que no tienen requerimientos de frío, y que difieren en su suma térmica. Por un lado tenemos una avena ultra precoz, es una línea experimental que nunca salió al mercado, y por otro lado tenemos la avena Milton, que capaz que alguno de ustedes la sembró, que es un muy lindo material, pero que tiene esa debilidad. ¿Debilidad o fortaleza? Debilidad para su uso bajo pastoreo, es decir, no la puedo sembrar muy temprano porque se me induce, pero podría usarla para este uso porque acumula mucha biomasa muy rápido y podría estar haciendo un silo en esa fecha que aparece ahí, a los 70 días. Esta es la información que surge de los ensayos que yo llevé adelante en Niña La Estanzuela entre el año 2011 y el año 2014. En la fila de arriba, y después lo van a poder repasar con tranquilidad, pues esta información va a quedar disponible, tanto el PDF como la presentación, y ahí tienen distintas fechas de siembra y distintas fechas de cosecha, y el año en el que se hizo la experiencia, y los días que llevó a acumular la biomasa que aparece ahí representada. Entonces, con avenas precoces, sembrando en el mes de febrero, yo logré en 100 días acumular
8 toneladas, incluso con una siembra tan tardía como el 26 de febrero. O sea, si te llueve y tenés oportunidad de sembrar en la segunda quincena, vas a acumular 5, 6, 7, 8 toneladas de materia seca en ese periodo de 100 días, por llamarle de alguna manera. Y con materiales del perfil de Milton, es decir, ya no voy a ensilar una avena completamente florecida y con grano formado, sino voy a ensilar un material en un estado más juvenil, con un contenido menor de materia seca, pero con un volumen igual muy interesante de materia seca. Miren la penúltima columna, una siembra del 11 de febrero, 8 toneladas, o la del 26 de febrero, que es la misma que comentaba recién, con 6 toneladas. El contenido de materia seca es menor, el volumen acumulado sigue siendo interesante. Si yo la dejo seguir, acá tienen el ejemplo más extremo, una siembra de marzo, y me voy a agosto, puedo llegar a acumular 10, 11 toneladas de materia seca, pero me voy a una época del año que es muy inconveniente para hacer una reserva y compromete el uso de esa chacra en lo que nosotros queremos hacer, que es volver a sembrar en mayo, en junio, que es parte de lo que esta tecnología nos ofrece. Entonces, resumen, ¿qué características debe reunir un cereal para reserva de otoño? Y acá vamos a incluir a cebada y vamos a hablar algo de cebada porque se podría usar. Yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es la sanidad y si decidimos hacerlo, estar preparados para aplicar fungicida. Es decir, con inducción reproductiva, con gran capacidad para crecer a altas tasas y con un muy buen comportamiento a enfermedades, o si no, estar preparado para controlarlas durante el periodo de crecimiento de este cultivo para reserva. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tengo? Vamos a tratar de traducir esto a opciones concretas y empezar a pensar en las variedades que hay en el menú que tiene Prolesa y que ustedes van a poder repasar con Silvana después. Por un lado, el primer mensaje, una buena avena forrajera, la que admite siembras tempranas, no sirve para esto. Entonces, no vamos a usar 1095, no vamos a usar 115, no vamos a usar otras opciones que son de pastoreo, porque fueron seleccionadas para no inducirse en esta época de siembra. Entonces, lo que vamos a usar son las avenas forrajeras con inducción en siembras tempranas, que en realidad, cuando repasamos el menú, escasean porque las raleamos, no las usamos. Ejemplos serían Iña Polaris, Iña Halley, capaz que algunos les recuerdan, ya no están en el mercado, Milton, que todavía está con escaso volumen, pero es un material que está vigente. En algún momento, y ustedes van a recordar alguna charla de Prolesa que tuve oportunidad de dar allá por 2016, en donde presentábamos la avena esmeralda, que trabajamos junto a Raúl Lolo Urrestarazo en un campo en Florida, y estas fotos son de esa experiencia que de alguna manera ilustran las características de estos materiales. Siembra 26 de febrero, esto es una experiencia en un campo en Florida, imagen del 27 de marzo, 30 días, y ustedes ven cómo estaba la 1095, cómo estaba Esmeralda. ¿Y por qué este material no se desarrolló? No se desarrolló porque tenía un muy buen primer pastoreo, pero después quedaba un poco comprometido. Entonces, ahí hay un desafío. Sería un excelente material para este tipo de reservas porque, como se induce, va muy rápido. Segundo tipo de material que podemos usar, y esto ustedes lo tienen claro porque es de lo que hemos venido hablando durante muchos años y querríamos seguir trabajando para adelante, me parece que es una fantástica opción. Las avenas graníferas de ciclo corto para reserva y cosecha de grano. Las vamos a discutir en el contexto de siembras de otoño, sin duda que juegan en esta época del año, ya hay productores que las han usado, y la génesis de este concepto viene de un ensayo que yo tuve en la estancia San Miguel, en Greco, en Río Negro, donde administra Jaime Morros. Y acá yo sembré un ensayo el 9 de mayo, sembraba cebadas y avenas, y el 10 de septiembre sacamos esta foto de la línea experimental URS 73, y me visitaron una serie de técnicos, entre los que estaba Jaime, y yo estaba pensando en esto como cultivo de cobertura. Y los técnicos me dijeron, wow, pero esto está a 15 minutos de cosecharse. Vamos a tratar de cosecharlo, ya sea para grano seco o darle un destino de planta entera. Y ahí nace la idea de usar avenas graníferas de ciclo corto para reserva o cosecha de grano en la época normal, es decir, de mayo a septiembre. Ahora las vamos a discutir en el contexto de las reservas de otoño. Y una tercera opción, que yo creo que es la que más tenemos sobre la mesa hoy, por un tema de disponibilidad de semilla, es el uso de avenas negras desarrolladas para uso
como cultivo de cobertura, que se inducen, que van muy rápido, que son en general sanas y que las puedo sembrar perfectamente en la segunda quincena de febrero o en la primera ya se nos fue, y tratar de hacer una reserva que en este caso seguramente va a ser a floración o en pleno panojamiento, tratando de cosechar el volumen que dijimos hoy. Entonces, ¿cómo es la regulación de la floración en cebada? Porque yo dije que podríamos usar cebada. Brevemente les cuento que todas las cebadas que tenemos en Uruguay no tienen requerimiento de frío. Y eso lo digo con total propiedad porque por muchos años sembré cebada en diciembre como estrategia de contraestación del programa de mejoramiento que yo conducía. Entonces, todas las cebadas yo las pasaba por el verano, en donde no tenían oportunidad de acumular frío, y todas florecían. Por lo tanto, no hay requerimiento de frío. Y se distinguen entre sí por la cantidad de suma térmica que precisan y por si son insensibles o sensibles al fotoperíodo. Y lo que les voy a adelantar es que si van a sembrar una cebada en la segunda quincena de febrero, lo que deberían sembrar es una cebada insensible al fotoperíodo. Acá está, este es un artículo que publicamos presentando a la Cledos 33 Iñarrayán. Su atributo era que era de ciclo largo con alta respuesta a fotoperíodo. Es un material que no es adecuado para este tipo de reserva porque se induce demasiado rápido y queda una plantita que parece un bonsái. Las que mejor andan para reserva son las que son insensibles al fotoperíodo y esas arman una planta relativamente interesante. Entonces acá lo que decíamos es que la respuesta a fotoperíodo le daba plasticidad en la época de siembra, pensando en las épocas de siembra tradicionales, y le permitían a este material sembrarse temprano. Entonces, ¿qué características debe reunir una cebada para usar para reserva de otoño? Tiene que ser de tipo primaveral, como lo son todas las que hay en el mercado uruguayo. Debería ser insensible al fotoperíodo, es decir, no como arrayán. Debería tener una gran capacidad para crecer a altas tasas de crecimiento en condiciones de elevada temperatura. Y a lo que deben prestar atención es al comportamiento sanitario. Y si deciden hacerlo y tienen un déficit por ese lado, prepárense para usar fungicida. Finalmente, me gustaría discutir esto de los cultivos de invierno como reserva. A mí me parece que una de las cosas que deberíamos aprender de lo que nos pasó este año es que los cultivos de invierno deben ser parte de nuestra estrategia estructural de producción de reservas. Vamos a seguir usando sorgos y maíces, pero tenemos que contribuir a desestacionalizar la producción de reservas, es decir, que no sea solo en base a los cereales que sembramos en verano, tenemos que tener algo en invierno, y porque eso lo que nos va a dar es estabilidad. Quienes hicieron reservas este invierno la pasaron un poquito mejor, porque tuvieron condiciones bastante buenas a pesar de la gran seca. ¿No? Podemos producir 8, 10, 12 toneladas de materia seca con los cereales de invierno, y acá incluyo a las cebadas y a los trigos. ¿Por qué? Porque, como van a ver en este slide que está acá, este año que pasó, esto es una situación en Mercedes, tuvimos la mitad de la lluvia promedio histórica, solo 340 milímetros, y los cultivos de invierno se armaron muy bien. Acá esto es un ensayo que yo tuve con una siembra el 7 de junio, en donde yo tenía avenas precoces, en donde coseché de grano casi 6.000 kilos. Esto no tiene un gran índice de cosecha, o sea que atrás de eso había 10, 12 toneladas de materia seca sin problema, sin aplicación de fungicida, pero lo puedo hacer también con otros cultivos. Entonces, acá estuve conversando hoy con Gabriel del Campo, del Grupo San Gregorio, que estaban de reunión y me avisó que no iba a poder participar, pero que iba a ver la presentación más tarde, y me compartía experiencias de él con cebadas y con recientes cebadas y avenas, en donde sembrando en abril y cosechando en octubre una cebada, logró cosechar 17 toneladas de materia verde con casi 30% de materia seca, y una experiencia que tuvo también con una avena granífera precoz, con una siembra del 15 de junio, una cosecha del 9 de octubre, en solo 116 días levantó casi 21 toneladas de materia verde con 25% de materia seca, y ahí tienen las fotos. Entonces, me parece que uno de los mensajes es: tenemos que hacer reservas a partir de cereales para tratar de desestacionalizar la oferta y darle estabilidad a los sistemas de producción. Estas avenas graníferas de ciclo corto tienen la particularidad de que
son insensibles al fotoperíodo. ¿Y por qué es importante eso? Porque aún en pleno invierno van a florecer. No precisan que se alarguen los días para florecer, y eso explica que pasen cosas como esta. Es decir, que habiendo sembrado el 15 de junio, esté cosechando el 9 de octubre, porque se inducen aún en fotoperiodos cortos. Entonces, un último elemento que me parece importante con respecto a esto, en particular para reservas de primavera, no para la reserva de otoño, que no vamos a llegar, pero en primavera me parece que con estos materiales lo que podemos hacer, y esto lo aprendí de un colega, el colega Martín Noya, el hermano de Federico Noya, en un establecimiento que él administra en Río Negro, hace esto y le va muy bien, que es sembrar el 15 de mayo y hacer una cosecha directa para silo de planta entera en octubre, con un contenido de materia seca entre 25 y 30, y lo que él de alguna manera me decía es, el criterio que seguimos con el contratista es cuando se empiezan a secar las hojas de abajo, antes de que pierda mucha calidad, la picamos directo, y me ahorro una operación. En este caso fue una cosecha del 6 de octubre, en otros casos han sido más sobre el 20 o 25 de octubre. Pero de alguna manera me parece que es una experiencia bien interesante que quería compartir con ustedes. Por último, y ahora sí ya terminando, para ir a algunas preguntas, me parece que una cosa que nos podríamos plantear, para alguno que realmente crea que acá hay un camino, es el hacer doble cultivo de reserva a partir de este tipo de materiales que son de ciclo corto. Siembro en febrero, cosecho en mayo, 5 o 8 toneladas, Silopac. En junio, como vimos recién, vuelvo a sembrar, cosecho en octubre. En esta segunda época de siembra podría entrar otro cultivo de invierno, perfectamente. En la primera época de siembra podría entrar una avena negra, podría entrar alguna de las avenas que vimos hoy, que son sativas con inducción. Habría otras opciones para jugar este partido del doble cultivo de reserva, que algunos técnicos lo han hecho en Uruguay y que es una práctica bastante común, en particular en algunas regiones del sur de Brasil. Quienes hayan ido a ver, por ejemplo, los tambos que hacen alimentación de ganado confinado en Paraná, usan esta modalidad de doble reserva de avena como una manera de generar un volumen importante de materia seca, en torno a 13 y hasta 20 toneladas de materia seca en transcurso de esos dos cultivos. Tengo que recordarles que si van a ir por el camino de meter dos cultivos de reserva, que van a ir sucedidos seguramente por un verdeo de verano, vamos a hacer una extracción, vamos a estar haciendo minería, por lo tanto es clave tener muy en cuenta la reposición de nutrientes para cuidar el suelo. Fernando Latanzi me decía, si hago esto una vez y después me voy a una pastura perenne que me dura 3-4 años, seguramente va a funcionar, y seguramente es así. Por el contrario, si repito esto, voy a estar en problemas y voy a degradar el suelo, ¿no? Últimos 2 slides y nos metemos en la fase de preguntas para poder repasar alguna cosa que no haya quedado clara. Me parece que es importante hablar de calidad. Es decir, ¿qué calidad voy a poder lograr con estos silos, en particular de avena? En el año 2012 llevamos adelante en la unidad de lechería de Iña Lastanzuela una tesis de maestría con Sofía Stirling, que seguramente muchos de ustedes la conocen, y el equipo de Facultad de Veterinaria, liderado por Cecilia Cajaraville. Esta tesis se publicó en el año 2016 y está disponible. Y en la tesis lo que hicimos fue evaluar 6 momentos de ensilado de una avena para reserva. Y eso se hizo en fresco y se hizo también para el silo. Por lo tanto, es una información abundantísima en cuanto a características del silo y propiedades del material que estoy ensilando. Y este cuadro resumen, de alguna manera, describe lo que nosotros pudimos ver en el ensayo. Vamos fila a fila y repasamos el cuadro. Lo primero que vemos es que, naturalmente, en la medida que me acerco a grano lechoso pastoso, llego a volúmenes muy superiores, muy interesantes. Y si me voy a un estado más vegetativo, buscando priorizar calidad, voy a resignar rendimiento. Eso que sabemos, le pusimos números. Es decir, si yo ensilo en embuche o en floración, voy a andar en la vuelta de los 5 toneladas de materia seca. Esto es para una reserva de primavera, ¿no? Claramente. Como dice ahí, la siembra fue el 4 de junio. Y si me voy a lechoso pastoso, voy a andar más sobre las 9-10 toneladas de materia seca. El contenido
de materia seca, por supuesto que va a ir aumentando. Cuando arranco y estoy en estadios más primarios, voy a estar en el entorno de 15%, y cuando me aproximo a pastoso, lechoso, puedo plantearme lo que hablaba que hace Martín, que es ensilar directo porque estoy con una humedad que la puedo manejar. ¿Qué pasa con la proteína? La proteína arranca en valores de 10-11, proteína bruta total del material ensilado, y se va cayendo hasta valores de entre 6 y 7. La FDN sube, como es de esperar, y luego cae un poquito porque de alguna manera empiezo a perder hoja cuando me empiezo a aproximar a la maduración, y participa mucho el almidón del grano que tienen estos materiales, que son, este es un material de avena sativa, digamos, moderno, de buena arquitectura, de buen rendimiento de grano. Y bueno, ahí tienen algunos indicadores más, como FDA, ADIN y NDIN, y azúcares solubles, que, bueno, para quienes quieren hilar fino en aspectos nutricionales, seguramente van a querer repasar la presentación, pero me parecía que es importante aclararles de que esta información está disponible y la pueden usar para saber a lo que se van a enfrentar. Con este slide llegamos al final. Ahora vamos a pasar a algunas preguntas. Acá les dejo mi información de contacto para quienes no la tienen. Y bueno, vamos a tratar de evacuar las preguntas que puedan haber, y si quedan otras o surgen otras en otro momento, no duden en contactarse. Así que dejo de compartir y, Silvana, pasamos a el espacio de preguntas. Bueno, muchas gracias, Juan. La verdad que muy buena la exposición, muy clara. Era parte también lo que estábamos buscando poder compartir, así que ahora vamos a dar tiempo que nos sigan llegando consultas, ya tenemos unas cuantas. Voy a aprovechar estos minutos para recordarles, pueden mandar las consultas al 098-22-51-25, es mi teléfono, muchos de ustedes lo tienen, así que pueden mandarlo ahí, lo vamos a estar compartiendo al final. Pedirles disculpas a quienes pudieron acceder a la charla a mitad del contenido o no pudieron acceder a llegar las consultas, o cuando vean esto, realmente hay un tope de 100 en este servicio de Zoom, y bueno, superamos ampliamente la expectativa de las personas que pensábamos que iban a acompañarnos hoy. Eso habla de la necesidad de información y bueno, esperamos haber colmado las expectativas. Esto, como dijo Juan, va a quedar disponible ya a partir de mañana, y lo vamos a compartir para alguien que quiera repasar o lo que sea algún concepto, y obviamente nuestras líneas de comunicación que siempre están disponibles. Juan también compartió su correo y su teléfono. Yo brevemente, solo para repasar, porque esto es parte bueno, para hacer llegar información, y a veces es importante que los productores tengan en cuenta, y los técnicos, a la hora de asesorar qué productos hay disponibles. A esto me refiero hoy. Nosotros ya, la zafra ha avanzado muchos meses, comenzamos a comercializar estos productos por allá en diciembre, obviamente era otro el panorama, era otra la expectativa. Hemos ido reforzando algunos productos en particular para, bueno, tener en lo que mencionaba hoy Juan en su exposición, en los distintos segmentos productivos, poder cubrir toda la cartera de productos. No obstante, sabemos que en el mercado hay otras opciones, esperamos que esto sirva también para considerarlo, y otras opciones disponibles que también nos pueden pedir a través de ventas especiales o los materiales que tenemos en reserva. En lo que es, ahí ven un cuadro que lo que hicimos fue clasificar un poco siguiendo la misma línea de lo que mencionó hoy Juan, tipos productivos de avena. En lo que es sativas, hoy contamos con avenas como Iña Columba, como avena La Plata, otra opción también, avenas negra o estribosa, y APAR 61, y todo lo que es el segmento de bizantinas, ya les digo, es lo que hoy está disponible, que es Victoria, F1340, Estanzuela 1095 y RL 115. Si pasamos un poco a lo que son cebadas, acá trabajamos con la empresa Grace y Elizarzú, pero también hay otras opciones en el mercado. No dejen de consultarnos, todo lo que es avena, tica y Forman, hay disponibilidad de estos productos. Hemos incorporado también la opción de bolsones que hace muy práctica el manipuleo de esta semilla. Y por último, y porque Juan también lo mencionó, lo que son trigos, acá más bien de ciclo largo, o sea, ahí ven las características de días a floración, Bucharrúa, LE2346 y CLE en 100 años, también abierto a consultas de las que podamos recibir y también conseguir otros productos en el mercado.
por mi parte, era eso, repasar un poco lo que es la disponibilidad. Me voy a tomar unos minutos, Juan, para compartirte algunas consultas. Empiezo por la primera que nos llegó y ahí voy relacionando algunas que son parecidas. En particular, acá nos mencionan consultas sobre siembra de avenas negras y cebadas. ¿Es necesario aumentar la densidad de siembra? ¿A cuántos kilos por hectárea? ¿Y qué expectativa un poco, sobre todo en avena negra, de rendimientos? Suerte que hicieron esa pregunta porque en el slide, capaz que alguno lo leyó, decía, y yo me lo salteé, sí, sí, sí. Esta práctica, sembrar en esta época, para este destino, con este perfil de materiales, que va a salir de los tacos volando, quiere decir muy pobre macollaje. Por lo tanto, para cada material me tengo que ir a su valor más alto. Es decir, no, obviamente no va a ser la misma la densidad de siembra de una granífera precoz de grano grande que de una avena negra. Claro. Pero, es decir, la avena negra capaz me tengo que ir a 40, 50, y en una granífera precoz de grano grande me tengo que ir a 100, 100 y algo, porque van a macollar poco. Entonces, la manera de ayudar a construir ese cultivo es usando la máxima densidad que la variedad precisa. O sea, hagamos de cuenta, tengamos muy en cuenta ese factor. O sea, la pregunta es súper oportuna. Es así. Va a macollar poco porque va a salir arando y por lo tanto hay que meterle kilos. Y eso hace, cuando hacemos la cuenta, tener en cuenta. O sea, hacemos la cuenta. Vamos a usar poco fertilizante porque hay mucho nitrógeno en la chacra. Eso ayuda. Va a producir un volumen limitado. Eso perjudica. Va a requerir un método de cosecha que es más bien caro, que es tipo Silopac, y en esa cuenta densidad de siembra alta. Después cada uno verá si en estas circunstancias es una opción para mí. Claro, perfecto. Bien, y en cuanto a rendimiento, sobre todo pensando en avenas negras, que capaz que no es un cultivo tan difundido en la lechería, ¿qué podemos pensar en 5, 8 toneladas de materia seca en condiciones ideales de acá para adelante, ¿no? Yo les decía cuando empezamos que uno de los problemas que tiene esto es que conocemos poco, hemos investigado poco, porque es una práctica poco habitual. Y yo nunca lo hice con avenas negras, por lo tanto no tengo el valor, pero haría la cuenta con 4 o 5 toneladas. Si con 4 o 5 toneladas, sembrando en la segunda quincena de febrero, primeros días de marzo, me cierra el número, me sirve, lo haría. No haría la cuenta con 8, porque es probable que no los tenga. Claro. Y además, como de esto conocemos poco, no tomaría la hipótesis de máxima. Después que si me sorprende, sensacional. Pero yo creo que hay que ubicarse en ese estrato, en el estrato de 4 o 5 toneladas. Si saco 4 o 5 toneladas y lo ensilo el 15 de mayo, ¿me sirve? Claro. Y me parece que en el contexto que acabamos de discutir, capaz que si yo tengo todas las opciones arriba de la mesa, no elijo avena negra. Pero hoy miramos la lista de reserva de Prolexa y lo que hay disponible es eso. Entonces, para mí, o vamos por una cebada o vamos por esto. Y me parece que las cebadas que tenemos para discutir son cebadas insensibles, que deberían caminar rápido. Yo nunca las sembré en esta época, por lo tanto hay una cuota de incertidumbre que no puedo despejar. Y lo otro que tampoco puedo asegurar es cómo va a ser su comportamiento sanitario en este momento. Pero le tiraría una ficha, capaz que andan y en el peor de los casos aplico un fungicida. Yo creo que el uso de fungicida en forrajeras en general lo vemos como algo indeseable y en avena nunca lo haría para pastoreo porque lo que no querría es sembrar una avena para pastoreo y estar echando un fungicida para controlar roya al primer pastoreo. Es una locura. Ahora, en un cultivo de reserva que va a durar 100 días, capaz que sí le puedo echar un fungicida para controlar enfermedades, porque es algo corto y es eso y salió. Entonces, no descartaría esa opción. Bien, perfecto. Hay otra consulta, acá junté varias que me llegaron mencionando una misma variedad, la avena cantara. Específicamente se hace referencia a una tesis de Stirling sobre bueno, tolerancia a roya y aspectos sanitarios, y si esta avena calzaría con lo que estamos mencionando en producción de reserva temprana y en corto periodo de tiempo.
Está buena la pregunta, porque yo digo, esta charla, como acordamos, era una charla técnica en donde íbamos a intentar hablar lo menos posible de nombres de variedades, y por eso no mencioné el nombre de la variedad Cantara. La tesis de Sofía, que es con la que terminé y donde estudiamos los 6 momentos de ensilado, es con esa variedad, es con la variedad Iña Cantara. Iña Cantara fue una variedad que yo seleccioné para producción de grano. Es un ciclo intermedio en siembras, digamos, normales, digamos, de mayo. No es un ciclo corto, y no es un material adecuado para hacer una reserva ahora, porque es un material que tiene aptitud para pastoreo. El problema que tiene es que es susceptible a roya de la hoja, quebró resistencia. Entonces, tiene 2 defectos para usarlo ahora. Por un lado, no es de inducción rápida, es más bien lento, y eso la hace interesante para pastoreo, pero es susceptible a roya de la hoja, por lo tanto, tampoco la usaría para pastoreo. Si tuviese que usarla para algo, la usaría para reserva en una siembra de mayo, porque tiene una arquitectura interesante, seguramente va a llevar algún fungicida. Esos serían mis comentarios con respecto a ese material. Bien, perfecto. No, es verdad, dijimos no hacer mención a variedades, pero bueno, dependemos un poco de la demanda y lo que los productores nos consulten y queremos aprovechar este tiempo. Sobre avena negra, porque nos preguntan en particular de alguna variedad. En sí, cuando hablamos de avena negra, en general del segmento de avena estrigosa, ¿no? Ahí no hay tanta diferencia. ¿Qué opinas de las Sí, variedades? en realidad la hay. O sea, ¿Sí? las avenas estrigosas, hay diferencias de ciclo. Esas diferencias son muy notorias en siembras, digamos, tradicionales de otoño. Ujú. Y eso hace que algunas avenas, si uno va a Brasil y va a visitar ensayos de avenas negras, se va a encontrar que ellos distinguen las avenas de pastello, de pastoreo, y las avenas para cobertura. Las avenas para cobertura son de ciclo corto y las avenas de pastello son de ciclo largo. Y APAR 61 es una avena en Brasil de pastello. O sea, es un lindo material de pastoreo, de ciclo largo. Es un lindo material, es sano. Ahora, eso es en siembras de otoño. Yo me animaría a sembrarla ahora y hacer una reserva. Ahora, tampoco la probé, la sembré, o sea que es una pregunta válida, es algo que tenemos que tener en cuenta y capaz que exploraría un poco el tema genética, opciones. Ese sería mi comentario. Opción. Creo que un atributo interesante que tienen las avenas negras es que en general son todas muy sanas, en particular para roya de la hoja. Y tendemos a asociar buen comportamiento a roya de la hoja con avena negra y suponemos que es un atributo de la especie, avena estrigosa. Les aclaro de que no es así. Hay avenas estrigosas que son altamente susceptibles a roya de la hoja y que por suerte no están comerciales en Uruguay. Bien, acá nos continúan mencionando algunas experiencias muy buenas con avena negra, en particular con ensilaje, hago el comentario. Después, otra consulta es porcentaje de materia seca que podríamos esperar siguiendo con el tema de la avena negra. Y también alguna opción, ya te lo tiro, si siembras con trébola alejandrino de avena o con alguna leguminosa. Yo lo que diría es, en reserva de otoño con avena negra, Ujú. vamos a ir a la humedad que figuraba en el cuadro para Milton. Es decir, el grano va a representar poco o nada de la biomasa total y seguramente va a ser tallo y hoja, por lo tanto vamos a estar recostados sobre el 20%, no sobre el 30%. Además, vamos a estarnos metiendo en la segunda quincena de febrero y primeros días de marzo como fecha de siembra, por lo tanto nos vamos a encontrar con cultivos que van a estar un poco menos desarrollados. Si hubiésemos sembrado antes, capaz que sí, pero ya se fueron 15 días y la lluvia de esta semana está difícil confiar. Entonces, me parece que vamos a ir a ensilar tallo y hoja. Incluso por arquitectura, las avenas negras no tienen buena caña, por lo tanto, yo trataría de ensilar en ese estado, me inclinaría más por el 20%, asumiría que iría a ese estado. Con respecto a incluir una leguminosa anual como trébol persa, yo creo que es una muy linda opción, pero no para ahora, no para la siembra de febrero. La siembra de febrero es una siembra en donde voy a ir muy rápido, y seguramente va a ser una época de siembra no adecuada para una leguminosa. O sea, no lo estamos recomendando para grano, menos para una leguminosa. O sea,
para que tenga sentido tendría que ser una siembra un poquito más tardía, y ahí ya pierde sentido la propia práctica, por lo que acabamos de decir. Sí consideraría la inclusión de una leguminosa anual como trébol persa en la siembra para reserva con objetivo de cosecha primavera. Entonces, ahí hay experiencias de productores que han sembrado, han bajado la densidad de siembra del cereal, o lo han sembrado cruzado para darle luz, porque el problema es darle luz, ¿no? Si yo siembro 100 kilos de una avena erecta o un trigo a densidad completa, o una cebada a densidad completa, no hay luz. Si no hay luz, el trébol persa no se desarrolla. Entonces, tengo que, de alguna manera, bajar densidad o hacer surco por medio para darle luz al trébol persa, lograr que se arme, y ahí tengo una reserva de calidad en donde estoy metiendo, y además estoy fijando nitrógeno. Es interesante, pero lo haría con la siembra de mayo, junio. Entonces ahí sí llego y la primavera explota y aprovecho la leguminosa. Bien, perfecto. Creo que en términos generales pudimos abarcar todos los temas y las consultas. Disculpen si capaz quedó algo puntual, lo voy a repasar para hacer llegar la respuesta y lo conversamos en las próximas horas. Repetirles de que capaz que alguno que pudo entrar en estos últimos minutos, esta charla va a estar disponible a partir de mañana, la vamos a compartir por WhatsApp también, y están las líneas de comunicación para hacernos llegar cualquier otra consulta que pueda surgir. De mi parte, agradecerles a todos, disculparnos de nuevo por quienes no pudieron acceder a tiempo, por esta limitante. Realmente no pensamos que hubiera tanta gente para participar si no hubiéramos usado otras herramientas. Al ingeniero agrónomo Juan Díaz, de verdad, nuevamente desde Prolesa, agradecerte que hayas compartido toda esta información con nosotros. Era muy necesaria en este momento y creo que, bueno, que ha ayudado a ordenar un poco las ideas, volver a la agronomía y pensar un poco con los recursos que tenemos, cuál puede ser la mejor estrategia para salir de este momento tan difícil, y bueno, y que esperemos que lleguen las lluvias pronto a los lugares que todavía no ha llegado. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y nada, reiterar, sobre todo para los que lo van a ver en diferido y que no pudieron participar con preguntas, que estamos más que a la orden, mail, teléfono, tratar de colaborar en este momento que es complicado, y siempre aprendemos, ¿no? Siempre aprendemos mucho de las discusiones con quienes hacen las cosas y se juegan la plata todos los días y hoy están pendientes de la lluvia tratando de resolver esto. Muchas gracias. Totalmente. Muchas gracias para todos y buenas noches.